Muchas personas creen que las bajas temperaturas son las principales responsables de los problemas en las baterías de los automóviles. Cada invierno aparecen historias de conductores que intentan arrancar su vehículo y descubren que la batería ha dejado de funcionar. Por eso, la mayoría asocia automáticamente el frío con el deterioro de este componente. Sin embargo, la realidad es muy diferente de lo que parece. Aunque las baterías suelen mostrar sus fallas durante los días más fríos, el verdadero enemigo no siempre es el invierno. De hecho, existe un factor mucho más dañino que trabaja silenciosamente durante meses, reduciendo poco a poco la vida útil de la batería sin que la mayoría de las personas lo note. Ese factor es el calor. Puede parecer extraño al principio. Después de todo, si tantas baterías fallan durante el invierno, ¿cómo es posible que el calor sea el principal responsable de su desgaste? La explicación está relacionada con la forma en que funcionan las reacciones químicas dentro de la batería y con el impacto que las temperaturas extremas tienen sobre sus componentes internos. Para entender este fenómeno, primero es necesario comprender cómo una batería produce energía. En su interior existen placas metálicas y una solución química conocida como electrolito. Estos elementos trabajan juntos para generar la electricidad necesaria para arrancar el motor y alimentar los diferentes sistemas eléctricos del vehículo. Todo este proceso depende de reacciones químicas constantes. Y como ocurre con la mayoría de las reacciones químicas, la temperatura tiene una enorme influencia sobre su velocidad. Cuando el ambiente es frío, estas reacciones se vuelven más lentas. Como consecuencia, la batería entrega menos potencia de manera temporal y puede tener dificultades para arrancar el motor. Sin embargo, aunque el rendimiento disminuya durante los días fríos, la batería no necesariamente está sufriendo un daño permanente. En muchos casos, simplemente está funcionando de forma más lenta debido a la temperatura. Una vez que las condiciones mejoran, gran parte de su capacidad puede recuperarse. La situación cambia por completo cuando hablamos de calor intenso. A medida que la temperatura aumenta, las reacciones químicas dentro de la batería se aceleran considerablemente. A primera vista, esto podría parecer algo positivo, pero en realidad tiene consecuencias muy negativas. El calor excesivo acelera el envejecimiento interno de todos los componentes. Es como si la batería estuviera viviendo más rápido de lo normal. Cada día de exposición a temperaturas elevadas contribuye al desgaste de materiales esenciales para su funcionamiento. Diversos estudios han demostrado que las baterías sometidas a temperaturas muy altas experimentan una degradación mucho más rápida que aquellas que operan en ambientes moderados. Cuando una batería trabaja constantemente bajo calor intenso, su capacidad para almacenar energía comienza a disminuir mucho antes de lo esperado. Aunque la pérdida de rendimiento puede parecer pequeña al principio, el problema es acumulativo. Lo que hoy representa una reducción mínima puede transformarse en una disminución significativa después de varios meses o años de exposición continua. Pero, ¿qué sucede exactamente dentro de la batería cuando el calor hace de las suyas? Uno de los primeros problemas es la evaporación del electrolito. Este líquido desempeña un papel fundamental en las reacciones químicas que producen electricidad. Cuando las temperaturas son demasiado elevadas, parte de ese líquido comienza a evaporarse lentamente. A medida que disminuye la cantidad de electrolito disponible, las reacciones químicas dejan de desarrollarse de forma eficiente. Como resultado, la batería pierde capacidad para almacenar energía y su rendimiento general se reduce. Además de la evaporación, existe otro fenómeno muy común en las baterías de plomo ácido utilizadas en la mayoría de los automóviles tradicionales. Se trata de la sulfatación. Este proceso ocurre cuando se forman cristales de sulfato sobre las placas internas de la batería. Con el paso del tiempo,
Esos cristales dificultan el flujo normal de energía. Cuantos más cristales se acumulan, menor es la eficiencia de la batería. El calor acelera considerablemente este fenómeno, provocando que el deterioro avance mucho más rápido. A esto se suma el desgaste mecánico y químico de los materiales internos. Las altas temperaturas generan tensiones adicionales sobre cada componente, aumentando la probabilidad de daños permanentes. Por esa razón, dos baterías idénticas pueden tener vidas útiles completamente diferentes dependiendo del clima donde se utilicen. Los datos obtenidos en diversas regiones del mundo muestran una tendencia muy clara. Las baterías instaladas en zonas cálidas suelen durar considerablemente menos que las utilizadas en regiones más frescas. En lugares donde las temperaturas elevadas son frecuentes durante gran parte del año, la sustitución de baterías ocurre con mayor frecuencia, mientras que en climas moderados, una batería puede ofrecer varios años de servicio confiable. En regiones extremadamente cálidas, ese tiempo puede reducirse de manera notable. Esto significa que muchos conductores terminan gastando más dinero en reemplazos simplemente por vivir en zonas donde el calor es constante. Y lo más curioso es que muchas veces desconocen que la temperatura es la verdadera responsable del problema. Existe además otro aspecto que suele pasar desapercibido. La temperatura exterior no es la única fuente de calor que afecta a la batería. Dentro del compartimiento del motor se generan temperaturas mucho más elevadas que las registradas por el ambiente. Cuando el vehículo permanece estacionado bajo el sol durante varias horas, el calor acumulado puede alcanzar niveles extremadamente altos. El motor también produce una enorme cantidad de energía térmica durante su funcionamiento normal. Aunque los sistemas de refrigeración ayudan a controlar parte de ese calor, la batería sigue estando expuesta a condiciones exigentes. Por si fuera poco, la propia batería genera calor mientras trabaja. Cada vez que suministra energía al vehículo o recibe carga del alternador, ocurren reacciones químicas que producen temperatura como consecuencia natural del proceso. En ambientes frescos, ese calor adicional puede disiparse relativamente rápido. Pero cuando el entorno ya es muy caliente, la disipación se vuelve mucho más difícil. Entonces aparece un círculo vicioso. El calor externo aumenta la temperatura de la batería. La batería, al trabajar, genera todavía más calor, y ese exceso de temperatura acelera aún más su deterioro interno. Con el paso del tiempo, este ciclo termina reduciendo significativamente la vida útil del componente. La buena noticia es que existen varias medidas sencillas que pueden ayudar a minimizar los efectos del calor. Una de las más efectivas consiste en estacionar el vehículo en lugares cubiertos siempre que sea posible. Una cochera, un estacionamiento techado o incluso una zona con sombra pueden marcar una diferencia importante en la temperatura alcanzada por el compartimiento del motor. Reducir algunos grados puede parecer insignificante, pero a largo plazo representa una ayuda considerable para preservar la batería. También es recomendable revisar periódicamente el sistema de carga del vehículo. Una batería sometida a sobrecargas frecuentes sufrirá un desgaste aún más acelerado cuando se combina con altas temperaturas. Otro aspecto importante es mantener los terminales limpios y libres de corrosión. La acumulación de residuos puede aumentar la resistencia eléctrica, generar pérdidas de eficiencia y favorecer una mayor producción de calor. Las inspecciones preventivas permiten detectar problemas antes de que se conviertan en averías costosas. Muchas veces, una simple limpieza o una revisión de rutina pueden prolongar notablemente la vida útil de la batería. En regiones especialmente cálidas, algunos propietarios optan por soluciones adicionales de protección térmica. Dependiendo del modelo del vehículo, es posible instalar aislantes específicos o sistemas diseñados para reducir la transferencia de calor hacia la batería. Algunos fabricantes incluso incorporan cubiertas protectoras alrededor de la batería para minimizar el impacto de las temperaturas generadas por el motor.
Aunque ninguna medida puede eliminar completamente el desgaste natural, sí es posible reducir significativamente los daños causados por el calor extremo. La próxima vez que alguien afirme que el frío es el principal enemigo de las baterías, vale la pena recordar que la situación es mucho más compleja. El invierno suele revelar los problemas existentes porque exige un mayor esfuerzo al sistema eléctrico, pero en muchos casos, el deterioro comenzó meses antes, durante los periodos de calor intenso. En otras palabras, el frío suele mostrar los síntomas, mientras que el calor frecuentemente es quien provoca la enfermedad. Ahora que conoces cómo las altas temperaturas afectan la salud de la batería de tu automóvil, surge una pregunta interesante. ¿Alguna vez tuviste que reemplazar una batería antes de lo esperado? ¿Vivías en una zona especialmente calurosa cuando ocurrió? Comparte tu experiencia en los comentarios. Será interesante conocer cuántas personas han sufrido este problema sin saber que el calor pudo haber sido uno de los factores más importantes detrás de la falla. Si este contenido te resultó útil, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada interacción ayuda a que más personas descubran información práctica que puede ahorrar tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Y si te apasiona entender cómo funcionan las tecnologías que utilizamos todos los días, sigue explorando más contenidos relacionados con ingeniería, mecánica y ciencia aplicada. Siempre hay algo fascinante por descubrir detrás de los objetos que parecen más comunes.